Buenos días familia, bienvenidos a nuestro cuarto día de reinicio. Si aún no has iniciado tu ayuno, tranquilo, puedes iniciar el día de hoy. Y bueno, hoy tengo el gusto de compartir con ustedes un mensaje. Mi nombre es Lindsay y hoy vamos a hablar de las características del amor verdadero. Y vamos a estar leyendo Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Entonces voy a leerlo. Dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces, el capítulo 2 de Cantar de los Cantares está entre los capítulos donde aparecen los lenguajes más hermosos. En el versículo 1 es una palabra en el que el esposo habla acerca de sí mismo, porque dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y el versículo 2 es una palabra que dice acerca de su esposa. Y dice: como lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Y esto revela muy bien la relación que hay entre Cristo y los creyentes. Y esto lo vamos a ir desarrollando. Entonces puede parecer extraño que alguien se exalte a sí mismo, pero en Cristo esto no es extraño, y ahora vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. En el versículo 1 es la autorrevelación de Cristo. A través de este versículo vemos quién es Él y de hecho cómo Él se mira a sí mismo. Dice: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. La rosa de Sarón se refiere a la rosa, o sea, no a cualquier rosa, a la rosa, a la flor entre las flores, a la majestuosa, a la linda, a la llamativa. A eso se refiere. Adicionalmente, Sarón era una tierra fértil al sur del Monte Carmelo y era reconocida por sus hermosas flores. Así que no se refiere a sí mismo como una rosa común, se refiere a sí mismo como algo especial, como la flor entre las flores, como algo hermoso y como la fragancia de la plenitud. Mientras que los lirios del valle enfatiza la hermosura y la pureza. Es por eso que la Biblia se refiere a Jesús como el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y adicionalmente hay algo muy especial, y es que al Cristo compararse con flores silvestres y no hacerlo con un castillo, con oro, con un templo, sino con flores silvestres, esto es una muestra de humillación, es una muestra de que Jesús tuvo que llegar y humillarse a lo sumo para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. Y esta es la razón de por qué se humilló. ¿Por qué o para qué se humilló Jesús? Para que nosotros pudiéramos acercarnos. El Señor se humilló hasta lo sumo para que nadie pudiera decir que Él no está cerca o que no está disponible. Y es muy diferente a lo que nosotros conocemos, porque por naturaleza lo divino es inaccesible, pero Cristo está en un lugar en el que cualquiera puede llegar. Entonces no es para mirarlo desde lejos, no es para tenerlo como un trofeo. Por el contrario, Él desea que nosotros nos acerquemos. De hecho, Él se coloca cerca para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces, ¿qué significa que Él se refiere a sí mismo como la rosa de Sarón y el lirio de los valles? Y es que en la llanura de Sarón, las rosas crecen por donde quiera. O sea, no es un jardín privado, es un lugar en donde las rosas están disponibles. Entonces cualquiera puede acercarse a oler una rosa o puede cortar las rosas y llevárselas a su casa. Y lo mismo sucede con los lirios. O sea, no se trata de que estaban en una parcelita privada o en el jardín de alguien o en la maceta que solamente crecían. No, siempre estaban disponibles, crecían en el monte, crecían en los valles, por donde quiera que iban, allí estaban los lirios y las rosas. Y así es Cristo. Él está disponible para ti y para mí. No hay nada, absolutamente nada que nos pueda impedir acercarnos a Él, solamente que nosotros tomemos la decisión de no acercarnos, pero Él está allí disponible. Él no es una flor costosa en una floristería, sino que florece en cualquier lugar para que todos tengamos acceso a Él. En el versículo 2 dice:
Como lirio entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. El esposo llama a la novia un lirio entre los espinos. Y cabe destacar que este lirio es diferente del que hablábamos en el versículo 1. ¿Qué característica tienen los lirios que crecen entre los espinos? A menudo las flores silvestres más hermosas suelen crecer entre los matorrales espinosos. ¿Y qué sucede? Que las flores crecen con heridas. Los pétalos se marchitan algunos y otros crecen con pequeñas rasgaduras. Entonces, esta es una flor lastimada. Los lirios entre los espinos se refiere a una flor lastimada. Como lo decíamos antes, sus pétalos se van dañando o se van rasgando. Mientras, en el caso de nosotros, cuando nosotros vivimos, en el mundo en el que vivimos, es normal que nos tropecemos, que tengamos heridas, que alguien murmura acerca de nosotros, que no le caigamos bien a alguien, que nos rechacen, o incluso que por creer en Cristo salgamos de ciertos espacios, nos excluyan de ciertos lugares. Pero aún así, tú y yo existimos como lirios. Si Cristo es un lirio, nosotros también debemos vivir como lirios, porque nosotros somos las flores de Cristo. El Señor desea manifestarse a través de nuestras vidas. Y nosotros tampoco somos para que solamente seamos contemplados, sino que como lirios que se han fortalecido en el campo, nosotros tenemos la capacidad y tenemos todo lo que nos ha dado Jesús para hacer la diferencia en la vida de nosotros. No puede ser que en el mundo en el que estamos nosotros solo nos quejemos, sino que nosotros tenemos la posibilidad de esparcir nuestro aroma, que en este caso lo podemos traducir como hacer la diferencia en la vida de otros. Tú y yo tenemos una historia que contar, tú y yo tenemos una historia con Jesús, tú y yo hemos tenido victorias y aún tristezas, pero todo esto nos da la posibilidad de hacer la diferencia en la vida de otras personas. Así como Jesús, que es un lirio que está disponible y esparce su aroma por todos lados, tú y yo también tenemos esa misma posibilidad de tomar lo que nos ha dado Jesús y darlo con abundancia y amor a las demás personas. Entonces, nosotros estamos llamados a hacer la diferencia en la vida de los demás, aún con nuestras heridas. Y tú y yo tenemos una historia de amor y de redención que contar. En el versículo 3 aparece el manzano. Ahora es la esposa quien habla del esposo. Dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Esto nos hace imaginar un paisaje maravilloso, pero también nos hace ver que hay un paralelo. El verso 2 dice: entre las mujeres mi amada. Y el verso 3 dice: entre los hombres mi amado. Entonces esto no es más que una muestra de excelencia y de algo que sobresale, de algo que resalta. Entonces dice que el manzano crece entre los árboles silvestres. Y normalmente esto no sucede así. Normalmente los manzanos crecen dentro de un huerto especial. Entonces, si el manzano está creciendo dentro de o en un lugar que no es normal, ¿qué va a pasar? Que va a llamar mucho la atención. Y además los manzanos se caracterizan porque dan manzanas. Y las manzanas suelen ser dulces y deliciosas al paladar. Y esto describe o representa la majestad de Cristo al resaltar entre todo lo que está alrededor y la dulzura que proviene de su fruto. Entonces, la fe consiste en ser atraídos por la hermosura de Dios. Entonces, cuanto más nosotros le contemplamos a Él, más atractivo resulta. Y hay que mirar con detenimiento para descubrir su belleza. Entonces, una de las cosas más lamentables es que solemos llegar demasiado pronto a una conclusión de quién es Cristo. A veces nos quedamos solamente con el primer contacto que tenemos con Él. Pero si la vida cristiana se vuelve insípida, si se nos vuelve aburrida, si te parece aburrido orar, si te parece aburrido conectarte con otros, si te parece aburrido hacer el ayuno y unirte a este tiempo con nosotros, entonces definitivamente el problema no es Jesús. El problema es que tú y yo no nos estamos esforzando
para conocer y deleitarnos diariamente en Jesús, porque te aseguro que cada vez que tú te conectes con Jesús vas a tener una nueva experiencia con Él. Adicionalmente, dice, bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Entonces no se trata solo de haber oído acerca de la excelencia de Cristo. Se trata de una experiencia, se trata de que tú tengas la capacidad de detener tu día a día, de detener tus labores y sentarte a conectarte con Jesús. El objetivo de esta parte es que tú entiendas que lo importante es conocer a Jesús y permanecer en Él, porque solamente cuando permanecemos en Él podemos dar un fruto, y un fruto dulce, como dice aquí, y esto está muy relacionado con el gozo que viene solo de Jesús. A veces nos queremos comer el fruto, pero no estamos haciendo lo que nos corresponde. Entonces tú y yo tenemos una responsabilidad, y no es solo esta primera experiencia que tuvimos con Jesús, sino que todos los días tenemos la posibilidad de conocer algo nuevo de Él y comenzar a comer de un nuevo fruto. Entonces, para obtener su protección y descanso, nosotros debemos permanecer en Él. Cuando tú y yo estamos en un día soleado en nuestra ciudad o donde sea que estés viviendo, cuán valioso es una sombra, cuánto anhelamos tener una sombra para poder descansar. Y la única sombra que a ti y a mí nos va a dar descanso es Jesús. Nada más, ni los afanes, ni el dinero, ni la casa, ni el carro, ni la beca, nada. Y no estamos diciendo que no vayas por ello, también. Hace parte del bienestar que Jesús también desea para nosotros. Pero lo importante y lo principal es que tú y yo podamos permanecer en Él, que lo podamos conocer, que justamente el esfuerzo que estamos haciendo en este tiempo por no desayunar o no cenar o ayunar otro tipo de cosas y usar ese tiempo en función de conectarnos con Jesús. Entonces, como conclusión para lo que estamos aprendiendo el día de hoy, es que tú y yo tenemos una misión, y que esa misión es conocerlo a Él, y que en la medida que tú y yo lo conozcamos a Él, vamos a poder permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, vamos a poder hacer la diferencia en la vida de otras personas. Podremos ser como esa rosa de Sarón y ese lirio del valle que está disponible para todos y que siempre está llevando su mejor aroma a todo lugar. Así que hoy te invitamos a reflexionar sobre esto que estamos aprendiendo. ¿Cómo tú estás haciendo la diferencia en la vida de otros? ¿Realmente te estás tomando el tiempo para conocer a Jesús? ¿O tu vida con Dios es aburrida, es sosa? Y si es así, ya te dimos la respuesta. Tú tienes toda la posibilidad de poder encontrarte nuevamente con Jesús y reavivar esa primera experiencia, tener una segunda, una tercera y hacer sí que sí la diferencia en la vida de las demás personas. Así que gracias por conectarte el día de hoy. Nos vemos mañana y recuerda compartir tu reflexión en nuestro grupo de WhatsApp. Estaremos felices de poder leer todo lo que Jesús está haciendo en tu vida en este tiempo. Así que nos vemos, familia.